Voy a pedirles por favor que me acompañen a orar para poner este momento en manos del Señor, para darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da y pedirle que nos hable al corazón. Señor Jesús, te agradezco por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí en familia y pongo en tus manos nuestros corazones para que tú nos hables, Señor, y para que estemos dispuestos a recibir tu palabra. Oro, Señor, por mí que estoy aquí compartiendo y que estoy predicando, para que me uses, para que nada de lo que hay en mí impida que tu mensaje llegue a los corazones, Señor, como lo has planeado. Bendice también, Señor, a los hermanos que en este momento no están aquí y guárdales donde ellos están. Bendice a sus familias y permíteles volver con bien. Ponemos en tus manos a toda la familia Iglesia, orando especialmente por los hermanos que tienen algún quebranto de salud o enfermedad, algún problema económico. En el nombre de Jesús, que seas tú obrando con tu gloria. Amén y amén. Bueno, hay hoy en día montones de religiones. Si nos ponemos a leer un poquito, una más, una menos, hay por lo menos unas 4.200 religiones oficiales. Y uno dirá, qué montón, ¿verdad? Cuando la gente se pone a escoger, yo creo que tiene mucho de dónde escoger una religión. Y si pudiéramos definirlo de una forma práctica, una religión es un puente que crea el hombre para acercarse a Dios. ¿Está bien? La mayoría de las religiones se basan en ritos, en ciertas prácticas basadas en esa creencia para poder alcanzar la salvación. La mayoría de las religiones hablan sobre la salvación. Una de las religiones más conocidas por muchas personas es la religión judía. La religión judía es muy antigua y muy conocida. Hoy vamos a hablar, si Dios lo permite, sobre el propósito de la religión cristiana. Y por eso les hablo sobre la religión judía. Hace algún tiempo existió un hombre judío practicante, llamado Jesús de Nazaret. Dice la historia y cuenta la Biblia que Jesús fue el único hombre que pudo cumplir la ley al pie de la letra, sin dejar de cumplir un solo mandamiento. Y no solo eso, sino que tenía un propósito especial que ningún otro judío tenía. Tenía un plan, una misión de parte de Dios y también la cumplió. Esa misión de parte del Señor para solamente ese hombre era cargar dentro de sí todas las culpas de la humanidad, todos los pecados de la gente. Y esto, para que podamos entenderlo un poquito, es como si tuviésemos una copa de mucho valor, una copa de oro o lo que usted quiera ponerle, pero que tiene demasiado valor, incalculable, tanto así que cualquier vino que fuese muy caro, con las uvas, todo lo mejor preparado, cuando tocara esa copa, no iba a ser suficientemente digno para esa copa. No había algo, no existe algo, porque la copa es muy valiosa, ¿cierto? Bueno, pues resulta que esta copa tan valiosa, que ni siquiera el vino más caro tiene dignidad de estar en ella, fue llena, ahí me disculpan, por dentro y por fuera, hasta el tope, con excremento. ¿Está bien? Yo sé que la analogía es fea, pero así es el pecado de la humanidad. Y era un hombre puro y sin una sola mancha, y dentro de él tuvo que cargar literalmente toda la culpa suya y mía. Era una cochinada muy fea, cosas que él nunca cometió, y toda la humanidad sí, toda la culpa de la humanidad, todo el pecado dentro de un solo hombre. Tanto así que la palabra dice que el Padre no puede estar junto con el pecado. Dios y el pecado no pueden estar en el mismo lugar. Y entonces Jesús, al estar en la cruz lleno de tanto pecado, eleva su voz y dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta es muy lógica. Estaba lleno de pecado, de arriba hasta abajo, totalmente.
y entonces tuvo que morir porque la paga del pecado es muerte. Pero además Él hizo una promesa, y la promesa que Él hizo fue muy valiosa, y esa promesa fue resucitar, levantarse de la tumba. Y cuando Él se levanta, dice el libro de Hebreos, se levanta con un valor mucho más grande. Esa copa que era de mucho valor, ahora tiene mucho más valor, porque la Biblia dice que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y entonces ahora reina por encima de todas las criaturas a la derecha del Padre. Ese propósito se cumplió. El propósito que Cristo tenía se cumplió, y eso es muy importante para la predicación que tenemos hoy. Se lo digo porque la vida de las personas que le conocieron fue impactada profundamente. Todas las personas que se toparon con este hombre fueron impactadas, especialmente sus más fieles seguidores, que eran sus discípulos. Por eso voy a pedirles por favor que vayamos al texto, que vayamos al libro de Lucas, el capítulo 24. Lucas capítulo 24, versos 50 y hasta el 53, por favor. Lucas 24, del 50 al 53. Entonces, como les decía, el Señor Jesús se levanta de la tumba como lo había prometido, resucitando, habiendo pagado por todos los pecados de la humanidad, una sola vez, ya no más, todos los pecados. Y entonces dice la palabra que más tarde, estamos en el 24, más tarde Jesús los llevó, está hablando de los discípulos, Jesús los llevó afuera de la ciudad, hasta las cercanías de Betania. Allí, levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, los discípulos, después de adorarlo, después de levantar las manos y bendecir al Señor, al ver que Él se iba hacia el cielo, regresaron a Jerusalén llenos de alegría, y estaban constantemente en el templo bendiciendo a Dios. Entonces, una de las cosas que pasaba ahí es que Jesús resucita y les deja una gran comisión, que muchos de nosotros la conocemos, está en el capítulo 28. Y entonces habla el Señor Jesús y les dice, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es ir a hacer más discípulos a las naciones. Y entonces cuando Jesús les dice eso, empieza a levantarse del suelo y empieza a irse, y les dice, bueno, hagan discípulos a las naciones. Y ellos, pero ¿cómo hacemos? Y allá iba el hombre, se fue. Solamente dejó una comisión, que era hacer discípulos a las naciones. Y con todo lo que ellos habían aprendido del Señor, con todo lo que les había impactado, el propósito cumplido de la vida de Jesús, entonces se convirtieron en seguidores permanentes de Cristo. Así fue como comenzó la religión cristiana. En ese momento fue cuando comenzó la religión cristiana. Era un movimiento que se basaba en la vida de unos pocos hombres que se basaban en la vida y la enseñanza de Cristo. La religión cristiana es un movimiento que se basa en la vida de unos cuantos hombres que se basaban en la vida de Jesús y sus enseñanzas. Y entonces por eso nos vamos al libro de Hechos, el capítulo 11 y el versículo 26. Está hablando también de los discípulos de Cristo, que para ese momento eran los discípulos de Cristo, como habían sido siempre. Y en Hechos 11, 26, lo que dice es, y se congregaron, está hablando de los discípulos, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y a qué se dedicaban? Dice que enseñaron a mucha gente, los discípulos se dedicaban a enseñar. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez
en Antioquía. Entonces, estamos hablando sobre que la religión cristiana empezó un tiempito antes, cuando el Señor Jesús impactó la vida de estas personas, pero fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Por qué fueron llamados cristianos? Porque eran muy parecidos a Jesús. Se parecen a Cristo. Los vemos y es como estar viendo a Jesús. Hablan como Él, actúan como Él actuaría. Es como si Jesús estuviera aquí con nosotros, decía la gente. Si no, entonces les dirían los judíos que eran discípulos de Jesús. Eran los que se parecían al Señor. Y entonces de ahí en adelante, cada persona que creía en Jesús y lo aceptaba como su Señor y Salvador, era un cristiano. Se convertían en cristianos. Y de ahí el cristianismo seguía creciendo y creciendo. Pero hasta el día de hoy, desde ese momento, cuando los discípulos predicaban a los nuevos creyentes, ha pasado mucho tiempo. Y hoy en día ser cristiano es algo muy distinto a lo que era en esos momentos. Cuando le preguntamos a alguien por qué es cristiano, casi nunca recibimos la respuesta: porque soy igualito a Jesús. Soy cristiano porque soy idéntico a Cristo. Muchas veces cuando preguntamos a alguien por qué es cristiano, escuchamos una respuesta que puede ser porque sí. ¿Para qué me preguntas si no tiene nada de malo ser cristiano? O porque mi familia era cristiana, o soy cristiano porque voy a la iglesia, o soy cristiano porque me bauticé, o soy cristiano porque todos somos cristianos. Los animales no son cristianos y nosotros sí. La palabra cristiano se ha perdido mucho, y sobre todo el sentido. Se ha diluido tanto la aspiración de los cristianos a ser iguales a Jesús, que hoy en día yo conozco cristianos que toman, y yo hoy en día conozco cristianos que fuman, y ellos dicen que fuman porque la Biblia en ningún lado dice que no hay que fumar, y yo estoy de acuerdo con eso. La Biblia no dice en ningún lado que no hay que fumar. Y la verdad, yo no le puedo decir a alguien que se va a ir al infierno por fumar. Va a oler como que viene del infierno, pero son cosas que tienen que ver con la moral y con cómo nosotros creemos que tiene que ser el cristianismo. Pero lo que les quiero decir es que hoy en día hay cristianos que les parece bien andar de fiesta, pero en diciembre, solo en diciembre. Hay cristianos que les parece muy bien decir malas palabras. Y tal vez usted cree que yo estoy poniendo todas estas cosas aquí porque se me ocurrieron, pero lamentablemente las pongo porque las he visto y me impresiona. Porque conozco gente que dicen que son cristianos, y tengo que poner unas comillas por ahí, y cuando escucho que dicen una palabrota de aquella, yo digo: pero ese era cristiano. Y los veo por allá con una cerveza y yo digo: pero ese era cristiano también. Y los veo por allá con algunos comentarios, con algunas fotos y con algunas cosas en Facebook, que es terrible. Y yo digo: qué tristeza, porque esos eran cristianos. Porque hoy en día veo muchos cristianos que no se parecen a Cristo. Y la idea del cristianismo es esa. De hecho, el propósito, uno de los propósitos del cristianismo, es ir creciendo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, de Cristo. ¿Y sabe qué es lo peor de todo esto? Lo que más me molesta y lo que más me cae mal de esto, que a veces me toca la oportunidad de pararme así enfrente del espejo y analizarme. Y entonces yo analizo mis reacciones
yo analizo mis pensamientos, yo analizo mis acciones, mi entrega por el Evangelio, y yo analizo mis palabras, y yo analizo mi espíritu, y entonces me doy cuenta que yo tampoco me parezco a Cristo. Y no me gusta. Tengo la bendición de Dios de ser payaso, y tengo que usar unos zapatos grandes, me quedan como una cuarta más, de donde llega mi pie, una cuarta más, zapatos grandes que nunca voy a poder llenar. Y a veces siento que en el cristianismo estamos pasando por eso, estamos viviendo, teniendo un título que no somos capaces de llenar, que no estamos dando la talla, que ni siquiera estamos haciendo el mínimo esfuerzo por lograr parecernos a Jesús. Han pasado tal vez 10 años desde que soy cristiano y posiblemente no he avanzado un poquito para alcanzar la estatura de Cristo. Hemos escuchado muchas veces predicar sobre los hábitos del cristiano, que lo único que hace que un cristiano crezca son los hábitos. Y hemos hablado de 4, de 5, de 3 hábitos, de 7, de 8, de 9 hábitos. Los 4 más importantes, los 5 más importantes: ore, evangelice, lea la palabra, congréguese y demás. Pero hasta que no tomemos esto como algo serio, y que el propósito del cristianismo es que yo crezca y no aplique eso a mi vida, no va a pasar absolutamente nada conmigo. Hay situaciones en la vida en las que usted no tiene cómo cambiar. Hay cosas que por más que usted lo desee y por más que usted quiera, no van a cambiar. Hay gente a la que usted no se va a parecer nunca, por más que quiera. Pero hay alguien a quien usted sí se puede parecer, y es a Cristo, porque usted nació para eso. Lo que dice la palabra de Dios es que Dios puso a Cristo como el primogénito de muchos hermanos, es decir, que Él es el primero para que usted después sea como Él. O sea que sí es algo posible, no es algo imposible. No es algo imposible. Hace un tiempo, no sé si ustedes lo recuerdan, yo usaba un peinado, bueno, sin pelo, ¿verdad? Totalmente pelón. Vieras qué cómodo que es eso, es una bendición de Dios. Es muy bonito. Lo que pasa es que hay que estarse cortando muy seguido, muy seguido. Cuando yo llegaba a mi trabajo, la gente me preguntaba: oiga, ¿qué piensa su esposa de su look y de eso? Yo les decía: bueno, mi esposa me dice que me parezco al transportador. Esa es la respuesta que me daba la gente. Pero tenía que decir algo bueno sobre mí mismo, ¿está bien? Ella decía: mi esposa dice que me parezco al transportador, y la gente se reía porque decían: definitivamente no se parece y nunca se va a poder parecer, porque yo soy un poquito más alto. Creo que es eso. Bueno, algunos de ustedes lo deben conocer, es un actor ahí, un poquito más delgado que yo. Hay cosas en la vida que nunca van a poder cambiar. Hay personas a las que usted nunca se va a poder parecer, ni lo intente. Pero nosotros fuimos creados, nosotros nacimos con la capacidad de parecernos a Cristo. La palabra lo dice, Él es el primogénito para que para que todos nosotros lleguemos a su estatura. Lo que dice Romanos 8, 9, y esto es un punto importante, lo que dice Romanos 8, 9, en la parte B, es decir, la segunda parte del verso, dice así, y aquí es donde usted tiene que analizarse. Dice: pero si alguno, y cuando aparece un pero en la Biblia, hay que ponerle atención, es un problemita. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Usted y yo, todos los que estamos aquí, hemos tenido la oportunidad, y muchos hemos creído en Cristo.
y hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Aquella vez que el Señor tocó nuestro corazón y nosotros, sin saber ese día cuando nos levantamos que íbamos a tomar esa decisión, levantamos nuestras manos y dijimos: Padre, esta vez sí va en serio, yo le entrego mi vida. Porque ¿sabe qué pasa? Pasa que uno tiene como 2 días, ¿verdad? El día que se convierte y el día que se convierte de verdad. Y entonces uno levanta las manos y dice: Señor, ahora sí, voy en serio, le voy a entregar mi vida para siempre, y quiero que usted sea mi Señor y mi Salvador. Verdaderamente estoy arrepentido de mis pecados, y le pedimos al Señor que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Cuando hicimos eso, pasó algo muy especial, y fue que el Espíritu del Señor vino a vivir dentro de nosotros. Es una promesa que se cumple sí o sí. El Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros. Y tiene una capacidad muy linda el Espíritu Santo, y es la capacidad de producir un fruto que es el fruto del Espíritu, que contiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Todo eso es fruto del Espíritu dentro de nosotros. No es fruto del esfuerzo, es fruto del Espíritu dentro de nosotros. El Espíritu morando dentro mío. Juan, uno de los discípulos de Cristo, anduvo 3 años con el Señor. Él oyó decir varias veces a Jesús que el que lo había visto a él, había visto al Padre. Y entonces Juan llega a la siguiente conclusión. Si usted me sigue, primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 8, Juan llega a una conclusión. Tenía 3 años de andar con Jesús y de escuchar a Jesús decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. Dice así: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, correcto. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Cristo es Dios. Por eso, permítame decirle, el que no ama no ha conocido a Jesús. El que no actúa en amor no ha conocido a Jesús. Y si no conoce a Jesús, tampoco puede ser como Jesús. Y si no es como Jesús, entonces tampoco es cristiano. De ahí la importancia del amor. Y ahí usted me dirá: bueno, ahí sí tengo ventaja, porque yo vieras que soy muy amoroso. Vieras que yo tengo mucho amorcito en mi corazón. Y está bien, yo se lo acepto. Solamente voy a leerle una lista de actitudes que no demuestran amor, que la podemos encontrar en... ya le digo, le voy a leer una lista de actitudes que no demuestran amor, y voy a pedirle que con toda la sinceridad de su corazón usted pueda tachar ahí cuáles ha tenido, cuáles de esas actitudes usted ha tenido en su vida, porque el amor se demuestra con hechos. La primera actitud es la envidia. La primera actitud es la envidia. Muchas veces podemos buscar, por favor, Primera de Corintios, capítulo 13. Y el versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 13 y el versículo 4. La primera de las actitudes que no demuestran amor y podemos encontrar en la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 13 y el versículo 4, es la envidia. Y con toda sinceridad yo le pido que si usted ha actuado alguna vez con envidia o la ha sentido por ahí en su vida, lo tache. Muchas veces
hay envidia incluso en el ministerio. Vemos que fulano está ahí sirviendo al Señor y como que no nos gusta. Gracias a Dios que no están aquí. Bueno, pero sí lo pueden ver por internet. Yo disfruto mucho, se lo he dicho a mi esposa, cuando predica mi hermano William y cuando predica mi hermano David. Son predicaciones que yo digo, la gente no se las puede perder porque son valiosas. Lo digo porque son de las personas que más predican aquí cuando la predicación no es de nuestro pastor. Las disfruto mucho. Son una bendición grande para mí. Y se los he dicho a ellos, me he acercado y les he dicho, disfruto mucho cuando ustedes predican. Para mí es una bendición y le doy gracias a Dios por eso. Porque no siento envidia. Me siento gozoso y yo digo, algún día me gustaría predicar como ellos, exponer un tema con la genialidad que lo hacen ellos y con el amor que ellos logran presentar en sus mensajes. Muchas veces hemos actuado por envidia, muchas veces hemos dejado que nuestra vida sea guiada por ella y cuando actuamos así, no tenemos amor en nosotros. Lo segundo, vamos apenas por el segundo, la presunción. Dice que el amor no es presumido o que no presume. Y muchas veces nos da por presumir los dones que tenemos, nuestro intelecto o nuestras habilidades. En nuestro corazón, tal vez no lo decimos a la gente porque sonaría muy feo, pero en nuestro corazón nos ponemos por encima de los demás diciendo qué bonito, pero yo podría hacerlo mucho mejor. El triunfalismo que muchas veces deja a los demás por detrás, cuando en realidad nuestro pensamiento debería ser, él tiene un poquito de esto, yo tengo un poquito de aquello, y todos tenemos un poquito en algo, todos hacemos algo muy bien, pero no se trata de presumir lo que Dios me ha dado. Tercero, el orgullo. Dice que el amor no es orgulloso y cuando actuamos con orgullo no estamos demostrando amor. Y vieras que nos ha tocado aprender hace un tiempo un poquito sobre el orgullo. Vieras qué difícil, porque el orgullo se refleja mucho cuando uno tiene que ser bendecido por otras personas. ¿Cómo cuesta? No sé si a usted le ha pasado o si usted se siente muy bien en su trabajo y usted está trabajando y usted dice, me estoy esforzando, estoy llegando al límite, y llega alguien y le dice, le ayudo. Usted dice, no, yo aquí puedo, ahí voy. El orgullo muchas veces no nos deja. Qué difícil y qué lección más grande para los discípulos que el Señor Jesús tuviera que lavar sus pies. Yo creo que ninguno quería, yo no querría. No me gustaría, me sentiría muy incómodo, es que el orgullo no me deja. Se necesita dejar atrás el orgullo y tener mucha humildad para poder ser bendecido. Dice la Biblia que el amor no es grosero. Y a veces somos un poquito más groseros de la cuenta con la gente que no nos cae muy bien. O cuando ya me sacan de mis casillas. Todas las que le acabo de decir, estas 4 son actitudes que no son cristianas y que no reflejan el cristianismo. Por ningún motivo usted tiene que ser grosero con nadie, ni tener un maltrato con alguna persona. Hay gente, yo sé que ninguno aquí, pero creen que cuando pagan por algún servicio están comprando a esa persona. Entonces lo pueden tratar como sea. Puede ser un camarero, puede ser un constructor o puede ser un Uber. No importa porque es un empleado. Yo estoy pagando.
Y no debe ser así. Todas las personas necesitan, merecen, y es su obligación darles el mayor grado de respeto y de amabilidad. Y no voy a detenerme mucho ahí. El amor no es egoísta. El amor no es egoísta. Muchas veces en las relaciones y en las oraciones aparece esta actitud en nosotros. Yo le pido que si usted la ha tenido alguna vez, la tache. Y sobre todo que cuando vea que se acerca un poquito por ahí el egoísmo, lo deje de lado. Porque una de las muestras más grandes de amor es dar. Y en nuestras relaciones muchas veces aparece el egoísmo. ¿Cuándo? Cuando queremos que las personas sean como nosotros queremos. Y en nuestras oraciones aparece también el egoísmo. Cuando terminamos de orar y le pedimos al Señor todo aquello que nosotros anhelamos para nuestra vida y los demás. Tal vez Dios estaba esperando bendecir a alguien por medio de sus oraciones. Dice que el amor no es enojón. El ejemplo póngalo usted. Yo no le voy a poner ningún ejemplo. Dice que el amor no es enojón, chichoso y amargado y que no aguanta nada. Dice que el amor, y esta es una de las actitudes que no demuestran amor, ser rencoroso. Esas personas que se les revuelve el estómago y que no pueden ver a alguien simplemente porque en algún momento pasaron por una situación difícil con esa persona. Qué duro, porque dice que no es una actitud cristiana tener rencor. Y por último, dice que una de las actitudes que no refleja que usted sea cristiano es ser injusto, tener injusticia en mi corazón. Dice que son las personas que se alegran de las desdichas de otros, del mal que les sucede a otros. Y eso pasa muchas veces. Pasa muchas veces cuando alguien nos ha dañado. Como le digo, muchas de estas cosas no se dicen a los cuatro gritos, pero es una sonrisita a veces cuando a alguien le pasa algo malo. Bueno, la verdad es que se lo merecía, eso fue en la mano del Señor que vino y se lo ganó, ya, y lo que uno siembra, se lo ganó. Vea, yo se los contaba como un testimonio a los jóvenes hace un tiempo. Nos asaltaron ahí, bueno, yo estaba ahí, a otra gente lo asaltaron aquí. Pero a mí me asaltaron allá en el Porto. Un chavalo ahí con un revólver y bueno, nos quitó el celular y nos mató unos bichos que teníamos en la panza. Y se fueron. Y yo, consciente de la protección del Señor, un día de estos hablábamos sobre eso, de la protección del Señor y que el Señor está de mi lado y que nosotros solamente levantamos las manos y ellos se llevaron lo que quisieron y se fueron. Cuando ellos se fueron, yo empecé a orar y yo decía: Señor, guárdelos y no les tome en cuenta lo que acaban de hacer. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la venganza ¿de quién es? Y que cuando usted toma venganza en sus manos, entonces usted ya tomó algo que era del Señor. Pero ¿qué pasa cuando usted no toma la venganza en sus manos? Entonces yo decía: Padre, no les tome en cuenta esto, porque posiblemente ni siquiera sabían con quién se estaban metiendo. Padre, yo sé que hay gente malvada, pero tenga misericordia de ellos. De mi parte están perdonados y yo sé que usted los ama mucho. 3 días después los habían agarrado allá por Alajuela, allá por la Dos Pinos. Empezaron a dispararle a la policía y a ellos también les dispararon. Para la gloria de Dios, esa bala fue a la pierna y no a la cabeza. Y yo se lo decía a los jóvenes, porque hay una oportunidad de que ellos se arrepientan y de que alcancen salvación. Y yo creo que no hubiese sido una actitud cristiana para mí decir: Señor, ahora sí, vea que cuando vayan para allá salga un tráiler y los agarre
y los levante y que a mi celular no le pase nada. Pero entonces venga otro carro y los junte para acá. Y cuando todavía no hayan caído, que pase un chancho y los atropelle. No funciona así. No funciona así y no puede ser así el corazón de una persona cristiana. No puedo ni siquiera alegrarme de algo malo que le pase a alguien que me haya hecho daño. No puedo. Mi oración y su oración, creo yo, que tiene que ser: Señor, permíteles arrepentirse. Permíteles reconocer que hicieron algo malo, tal vez muchas veces con dolor, pero guárdales la vida, porque la idea es que esa alma se salve. Esa es la idea. De todos modos, el celular no era tan bueno. Entonces, el propósito de la vida cristiana, de cada cristiano, de cada persona que pertenece a esta religión, tiene que ser el mismo propósito de Cristo. Si la religión tiene el nombre de Cristo, pues el propósito de esta religión tiene que ser el propósito de Jesús. Todo aquel que quiera llamarse cristiano en su propósito de vida tiene que incluir el propósito de Jesús también. Y por eso vamos a agarrar este versículo y lo vamos a dividir en dos partes. Santiago 1:27. Santiago 1:27. Santiago 1:27. Y dice así: la religión pura y sin mácula, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, las dos cosas que debo hacer para cumplir el propósito de la religión cristiana en mi vida es: número uno, el servicio. Marcos 10:45. Marcos 10:45. El servicio es una de la primera cosa que yo tengo que tomar en cuenta para poder cumplir el propósito del cristianismo en mi vida. Y dice Marcos 10:45: porque el Hijo del Hombre, está hablando de Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. El Rey, el dueño de toda la creación, no vino para ser servido, sino más bien vino para servir a otros. El servicio puede definirse como preocuparse, o mejor dicho, ocuparse de las necesidades de otras personas. Cristo fue un excelente servidor y nosotros debemos seguir sus pasos. En 1 Juan 2:6 dice, ese si quieren no lo busque, dice: el que dice que permanece en Él, es decir, en Jesús, debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. Cristo fue un servidor por excelencia. Todos los cristianos presentes fuimos llamados a un ministerio. Todos fuimos llamados a un ministerio. Y les doy la definición de ministerio, que nosotros la estuvimos dando también en las clases de discipulado. La definición de ministerio es cubrir las necesidades de otros con amor. Cubrir las necesidades de otros con amor. Todos siempre tenemos una herida, todos siempre vamos a tener una necesidad. Y el ministerio es cubrir esas necesidades con amor. Nadie puede decir: yo no tengo un ministerio. ¿Por qué nadie puede decir: yo no tengo un ministerio?
Porque el ministerio es la función que sigue la forma. ¿Qué quiere decir eso? El ministerio es lo que es usted, poniéndolo en práctica. El ministerio no es levantar las manos, es extenderlas para el frente, para servir a los demás. El ministerio no es algo que yo tengo que aprender tal oficio para poder aplicarlo, sino que es lo que Dios ya puso dentro mío. Es lo que Dios ya puso dentro de mí. A veces llegamos a la iglesia y decimos, de todas las cosas que hacen aquí, yo no hago nada, así que no puedo tener un ministerio. Porque no predico como aquel, no canto como aquel otro y no acomodo sillas como aquel otro. Y son las 4 cosas que hacen aquí, entonces no puedo. El ministerio no es preguntarse de todo lo que hacen aquí, ¿qué puedo hacer yo? Sino lo que yo hago se puede aplicar aquí. Si su don y si su talento de parte de Dios es aprender y enseñar idiomas, ese va a ser su ministerio. Pregúntese si puede aplicarlo dentro de la iglesia. Y si no puede aplicarlo dentro de la iglesia, ocúpese de aplicarlo allá afuera, pero ese es su ministerio. Dios no lo va a poner, ni la va a poner a usted a hacer algo para lo que usted no nació y algo que usted no trae dentro suyo. ¿Está bien? El ministerio es la función que sigue la forma. Por eso todos aquí tenemos un ministerio y debemos servir. Lo que dice Efesios 2:10 es: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Desde antes de que usted naciera, ya Dios había planeado que usted le sirviera. Así que no podemos decir que no nacimos para servir o que no tenemos un ministerio. El ministerio ni siquiera se limita a estas paredes. El ministerio es usted sirviendo para las necesidades de otros, en su comunidad, donde usted trabaja, en eso que usted es genial. Simplemente usarlo para bendecir a otras personas. Lucas 22:27 dice Jesús enseñando a sus discípulos, porque Lucas 22:27 y el anterior era Efesios 2:10, por si alguno no lo pudo apuntar, el anterior era Efesios 2:10 y el de ahora es Lucas 22:27. Dice Jesús, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa el mayor? Sin embargo, yo, Jesús, el dueño de la creación, estoy entre ustedes como el que sirve. Entonces, ¿qué tiene que hacer el mayor? Servir a todos los demás. Y cada uno de los que están aquí, que han aceptado al Señor en su corazón, son cabeza, dice la palabra. Tenemos algo más, somos mayores y por eso tenemos que servir a los demás. El más grande tiene que servir a los más pequeños. Juan 13:14. Pues si yo, dice Jesús, pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarle los pies a los otros. ¿A qué nos llamó el Señor? A hablar muy bonito, a vestirnos muy lindo y a prosperar y que nos vaya muy bien en la vida. En realidad el Señor a lo que nos mandó fue a seguir su ejemplo, una vida de entrega total y de servicio. Juan 13:14, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies a ustedes, lo que les he dado es un ejemplo para que ustedes vayan y lo hagan con nosotros. Incluso dice a sus enemigos, todos aquellos que los maldicen y los tratan mal, lo que ustedes tienen que hacer es que cuando los vean con hambre y con sed, ustedes les den de comer y les den también de beber. Y no solamente eso, sino que oren también por ellos. Y entonces a ellos, dice la palabra, que les va a dar un poquito de vergüencita y se van a arrepentir de lo que le hicieron a usted. Y lo que dice Pedro incluso es que cuando ellos vean sus obras, como ellos han hablado mal de usted, se van a arrepentir de haber hablado mal de usted, porque ven sus obras que no son como lo que ellos están contando. A
fin de cuentas, lo único que me manda a hacer el Señor es seguir su ejemplo a pesar de todo, servir a los demás. Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y hay 3 áreas en las que usted puede servir a la gente. La primera es el área física, las necesidades físicas de la gente. Las necesidades físicas de la gente. Como leímos ahorita, Santiago 1:27, lo que dice es visitar a los huérfanos y a las viudas. Y eso va a ser un punto muy importante, las necesidades físicas de la gente, para usted cuando usted esté delante del Señor. Porque vea lo que dice Mateo 25:31. Va a ser muy importante lo que usted hizo con las necesidades físicas de la gente cuando usted esté delante del Señor. Dice Mateo 25:31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y brincamos hasta el 35 y 36, 25, 35 al 36. Y empieza a dar una lista de necesidades físicas. Y dice Jesús: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve enfermo o en la cárcel y me visitaron. Todas estas son necesidades físicas. Y la gente le va a decir, los justos le van a decir: Señor, pero ¿cuándo lo vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel? Y le ayudamos. Y el Señor lo que va a decir es muy importante: por cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo. Va a ser muy importante las necesidades físicas de la gente cuando usted esté delante del Señor. ¿Cuántas veces predicó el domingo en la iglesia? No me va a preguntar eso. De todos modos que Él ya sabe. No me va a preguntar cuántas veces leí que había que ayudar a los demás, sino cuántas veces lo hice, cuántas veces llené las necesidades de otros. Segundo, las necesidades emocionales de la gente. Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11. Las necesidades emocionales. Dice: por lo cual, animaos unos a otros, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, como lo han estado haciendo, continúen haciéndolo. Animen a otros y edifiquen a otros. Es decir, construyan la vida de otras personas, ayúdenle a las personas a crecer. ¿Cómo usted puede llenar las necesidades emocionales de alguien? Muchas veces simplemente dando un consejo, muchas veces simplemente diciéndole: yo le apoyo, muchas veces simplemente con su compañía. Me acuerdo de tanta gente que ha estado con nosotros cuando hemos estado en un funeral. Solamente con su compañía, no dijeron nada. Muchas veces simplemente con escuchar. Y muchas veces simplemente con un abrazo. Llenamos las necesidades emocionales de las personas. Tercero, las necesidades espirituales. Todo eso tiene que ver con el servicio. Lo que dice Santiago 5:16 es: oren unos por otros para que sean sanados. Ya visitamos a los enfermos, pero espiritualmente sabemos que el Señor es nuestro Dios de sanidad y podemos orar para que otros sean sanados. La Biblia lo manda, y si la Biblia lo manda es porque el Señor quiere sanar personas a través de su oración. Y Mateo 5:44 dice lo que les decía ahorita: oren por los que los persiguen, incluso por las personas que son sus enemigos, que se han declarado sus enemigos. Ore por ellos, porque tienen una necesidad espiritual. Orar por alguien más es una de las muestras de amor más grandes que pueden existir. Encuestas a nivel nacional a mujeres, lo que han revelado
es que una de las cosas que más llenan de seguridad a una mujer es que su esposo le diga: estoy orando por usted. Una de las cosas más lindas, han respondido ellas, es que su esposo llegue y le diga: ¿cómo quiere que ore por usted? ¿Por qué quiere que ore? Es una de las muestras de amor más grandes. Tenemos que servir a los demás para seguir el ejemplo de Cristo. Si usted no sirve a los demás, no es cristiano. Segundo, santidad. Santidad. Primero, servicio, y segundo, santidad. La santidad de Dios puede definirse, es una palabra que a veces tiene como mucho peso, ¿verdad? La gente dice: uy, ser santo, ¿qué? La santidad de Dios puede definirse como la capacidad de Dios de ser único, de estar apartado de todo lo demás. Dios es el único con el poder de crear y dar vida. En algún sentido podríamos decir que Dios es como el sol. El sol es la fuente que produce la vida, es el centro de nuestro sistema, ¿cierto? Pero también, si nos acercamos mucho al sol, si en algún momento nos acercamos demasiado, moriríamos inmediatamente. Está muy caliente ahí. El primer ejemplo de esto en la Biblia es en Éxodo capítulo 3. Habla sobre la zarza ardiendo. Dice que Moisés se topa con una zarza que arde pero no se quema. Las zarzas eran una plantita que se quemaba muy rápido, pero resulta que esta estaba ardiendo y nada, que se quemaba, se hizo de noche y ahí seguía prendida. Entonces Moisés va a ver qué pasa con eso, y es cuando se encuentra con el Señor. Y el Señor le dice algo muy importante, le dice que se quite el calzado que anda porque tiene los pies, Él está en un lugar santo. Cuando nosotros pensamos en el sol, vemos que del núcleo hacia afuera existe cada vez menos calor, pero entre más nos vamos acercando hay más calor. Y en el lugar alrededor de la zarza ardiendo, le dice Dios a Moisés: quítese su calzado porque está en un lugar santo. Y llega el punto en el texto bíblico cuando Dios le dice: de ahí no se acerque más. No de ni un paso más, porque si no, hasta aquí llegamos y no podemos terminar de escribir el Éxodo ni nada de esto. Tengo que buscarme otro chaval. Quédese hasta ahí. Y lo vemos esto varias veces en la Biblia. En 2 de Samuel capítulo 6 y el versículo 6 nos encontramos con un chavalo con muy buenas intenciones que se llamaba Usa. Resulta que el pueblo de Israel había perdido el arca, que era donde estaba la presencia de Dios, y cuando David se convierte en el rey de Israel, dice: vamos a ir por el arca para traerla. Y se van por el arca, y cuando vienen de camino traen el arca pues en una carreta ahí con bueyes. Y dice la Biblia, 2 de Samuel 6:6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, aquí está el bonachón de Usa, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y dice la Biblia que fue la última vez que vieron a Usa con vida. Hasta ahí llegó. Se acercó mucho al sol, tocó el arca y hasta ahí llegó Usa. Y entonces fue cuando David dijo: no, paremos aquí y vamos a ver cómo es que se lleva el arca, porque creo que así no era. Se acercó demasiado a la presencia de Dios. Si nos vamos a Levítico, el capítulo 10 y el versículo 1, podemos ver el impacto que tiene la presencia de Dios y cómo le pasa a ciertas personas lo mismo que le pasó a Usa. Dice Levítico 10:1 que habían dos hijos de Aarón llamados Nadab y Abiú. Usted ha escuchado sobre ellos, y dice que Nadab y Abiú eran sacerdotes. Ellos tenían la posibilidad de entrar al lugar santísimo y ofrecer a Dios incienso y fuego.
Pero pasó algo interesante en Levítico 10:1, y dice que Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y sobre el cual pusieron también incienso, y ofrecieron delante de Dios fuego extraño que Él no les había mandado, que Dios no les había pedido que lo hicieran. Y entonces vino un fuego que los consumió, y hasta ahí llegaron estos muchachos. Entonces vemos que la santidad de Dios es algo tan fuerte que necesitamos estar santificados para poder acercarnos a Él. Luego habla más la Biblia sobre los sacerdotes que tenían que purificarse para poder entrar al lugar santísimo a ofrecer por los pecados del pueblo. Y a cualquiera podría darle miedo y decir, no podemos acercarnos al Señor, porque como hay pecado en mí, entonces voy a quedar fulminado, no va a quedar nada de mí si me acerco al Señor. Pero yo voy a pedirle por favor que vayamos a Isaías capítulo 6 y veamos algo interesante en el capítulo 6 de Isaías. Y entonces Isaías nos empieza a contar algo muy importante. Dice que en el año que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. El borde de su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían la cara, con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo, y con las otras 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron, y el templo mismo se llenó de humo. Al ver todo eso, imagínenselo, lo que dijo Isaías fue, hasta aquí llegué. Dice Isaías en el 5, y pensé, ay de mí, voy a morir. Dijo Isaías, estoy demasiado cerca de la presencia de Dios y soy un hombre pecador, voy a morir. Yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, voy a morir. En ese momento, uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí. Con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado de encima del altar, y tocándome la boca me dijo, mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Entonces oí la voz de Dios que decía, ¿a quién voy a enviar y quién va a ser mi mensajero? Entonces dice Isaías que él abrió la boca y dijo, envíame a mí. Leemos también en el libro de Ezequiel, el capítulo 47. Y lo que cuenta este capítulo, lo cuenta del 1 al 9, para resumírselos un poquito. Lo que habla Ezequiel es que él también tiene una visión en el templo, y que él, al estar en el templo, ve que del templo empieza a brotar un río que brota y cada vez crece más. Dice Ezequiel que primero ve
el río que está por sus talones, luego por sus rodillas, luego casi cubre su cuerpo, y después que se puede nadar en ese río, y que por donde va pasando ese río van creciendo árboles y plantas, se va creando vida, y que luego ese río desde el templo fluye hasta el mar muerto, y que entonces en ese mar se crea vida y hay especies de todo tipo. Y en Mateo 8:3, dice que había un hombre enfermo de lepra y se acercó al Señor y le dijo: Jesús, si tú quisieras, podrías sanarme. Y dice que el Señor Jesús, en el capítulo 3, dice que Jesús lo tocó con la mano y le dijo: quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. ¿Por qué les digo todo esto? Porque les hablé un poquito sobre lo que pasó con Usa, Nadab y Abiú, luego con Isaías, luego con Ezequiel y luego lo que hizo Jesús. Porque cuando les hablo sobre la santidad, parece que cuando nos acercamos a Dios somos fulminados, porque la santidad es demasiado para nosotros. Pero en el ejemplo de Isaías, el símbolo de esa brasa es Cristo, que nos toca a nosotros. Dice que vino esa brasa y tocó los labios de Isaías y su pecado fue quitado, y así es Cristo tocándonos a nosotros. Parece que cuando le tocamos a Él, cuando nos acercamos al sol demasiado, nos consume, pero cuando el Señor viene y nos toca, que de hecho Cristo es la santidad de Dios en persona, y Cristo iba tocando a las personas, y personas que eran llenas de pecados eran sanadas, eran liberadas de todos sus pecados, de flujos de sangre, e incluso se levantaban los muertos, porque Jesús era como esa brasa que llegaba y santificaba todo lo que tocaba, llegaba y santificaba todo lo que tocaba. Y como Jesús le tocó a usted, le santificó también. Y no solamente eso, sino que el Espíritu de Dios ya no vive en el arca de Noé, tampoco vive en el arca del pacto, y tampoco vive en el templo, sino que el nuevo templo del Espíritu de Dios es usted y soy yo. Por eso la Biblia dice que de los que creen en el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva, porque nosotros somos como ese templo del que hablaba Ezequiel, ese templo donde está el Señor, y de mí brotan ríos de agua viva que dan vida donde sea que van. Así que nosotros somos como ese templo que da vida a otras personas. La santidad de Dios está en cada uno de nosotros. Solamente tenemos que vivir a Cristo como Él manda. El Señor me ha tocado y Él me ha santificado. Lo único que tengo que hacer yo es preocuparme y ocuparme de ser moralmente santo, porque el Señor ya me santificó. Así que como conclusión, voy a pedirles por favor que cierren sus ojos. El propósito de nuestra religión es cumplir la voluntad de Dios, siguiendo los pasos de Cristo, los pasos que Cristo ya nos dejó. Tenemos que ser la imagen viva de Cristo aquí en la tierra. La Biblia dice que sobre nosotros será vista su gloria. La gloria de Dios va a ser vista sobre nosotros a través del amor de Cristo reflejado en el servicio a los demás, llenando sus necesidades con amor, y también a través de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, pero la santidad por la cual todos verán a Dios en mí y en usted también. Señor Jesús, yo te pido que bendigas a todas las personas que están en este lugar, que podamos llevarnos este mensaje en nuestro corazón. Yo creo en ti y soy cristiano. Por eso quiero seguir tus pasos, quiero parecerme lo más que pueda a ti cada día, a través del servicio y de santificar mi vida para ti. Amén y amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, este martes.